así como aquel entonces, ahora también. Pero también acuérdense, hermano, era su enojo o su indiferencia con los samaritanos, porque ellos eran una mezcolanza. ¿Entre quiénes? Entre lo que eran judíos y lo que eran gentiles. Por eso también ese rencor contra ellos. Y el Señor Jesucristo les manda y les dice, a ver, tranquilos, yo no vengo a perder las almas, yo vengo a salvar las almas. Por eso entonces, hermanos, acuérdese que de esta gente no eran de Judea, sino eran de Galilea. Y en esto de Galilea era porque estaban alrededor de lo que era el mar de Galilea, el lago de Galilea, el lago de Genesaret, el mar de Tiberia, que es el mismo, hermanos. Entonces ellos eran de la región de Galilea y cuando iban hacia Jerusalén tenían que pasar por Samaria. Ahora bien, hermanos, entonces vamos entendiendo quiénes son estos grupos, ¿verdad? Y bueno, también acerca y quiero que usted me vaya entendiendo. Vamos a ver aquí a los de Galilea, parte norte, en el centro Samaria y en la parte sur sería entonces Judea. Y bueno, entonces, hermanos, de aquí vamos entendiendo un poquito más acerca de la historia. Y vamos rápidamente a ver Lucas capítulo 4, ahí en su Biblia, ¿verdad? Usted está en Lucas, ahora vamos al capítulo 4, versículo 31 y 32. Y dice así en la escritura, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿En dónde estaba el Señor Jesús? En Galilea. Ahora, también de Galilea, ¿se acuerda qué hay en Galilea? El Señor Jesucristo ayer pasó su vida, ¿verdad? Después de que nació, entonces fue circuncidado, presentado en el templo. Entonces después, hermano, es llevan esos regalos los magos del oriente, y en la noche que llegan los magos del oriente, ¿verdad? También es revelado de que se vayan de ahí y entonces agarran hacia Egipto, y usted lo puede ver en el mapa, que en la parte de abajo está Egipto. Y entonces el Señor Jesús nació en Belén de Judea, pero después de Egipto regresaron ¿hacia dónde? Hacia Nazaret. Nazaret es parte de lo que es Galilea. Galilea es el estado, y entonces uno de los pueblos es Nazaret. Ahora, él llega de Nazaret hacia lo que es el mar de Galilea, que es ahí en la región de Galilea. Y entonces una de las partes, uno de los pueblos que están alrededor de Galilea es Capernaum. Y en Capernaum, hermanos, es donde estaba Pedro. Y es donde está, y ahora puede usted visitarla allá en Israel, la casa de Pedro. Y en ese lugar había una sinagoga. Y en esa sinagoga predicaba el Señor Jesús los días de reposo. Ahora bien, el Señor, ¿qué predicaba? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Abría las escrituras, les enseñaba con las escrituras, puesto que Él es la palabra de vida. Ahora, hermano, vamos entendiendo acerca de esa región en Galilea. De ahí, hermanos, entonces vamos a lo que es Samaria. Ahí en Lucas capítulo 17, Lucas 17, vamos a ver unas de las historias que usted ya conoce más, ¿verdad? Y ahí dice entonces, versículo 14, dice así, Lucas 17, dice aquí 14, dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteciendo que mientras iban, dice, fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre tierra, rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era, dice, samaritano. Y versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Acuérdese que estamos hablando de los 10 leprosos. Y entonces, ¿dónde estaban? Fíjese, en el versículo 11, vamos a regresarnos, y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre, ¿qué dice? Samaria y Galilea, ¿verdad? Obviamente el Señor Jesucristo tenía que pasar en esas regiones, Galilea, Samaria, y hasta llegar hasta Judea, que ahí en Judea está Jerusalén.
Y dice, y al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzando la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este, que dice, extranjero. Y le dijo, vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Verdad? Ahí vamos a estar viendo acerca de Samaria. Entonces, Galilea, después de Galilea, Samaria, ahí llegan los leprosos y entonces le piden que los sane. Y entonces ellos van y se van a presentar delante de ¿quién? Del sumo sacerdote, del sacerdote, para ser limpiados. Pero hermano, solo regresa uno para glorificar a Dios. Y estamos hablando de quién va a glorificar a Dios a gran voz. No es que vaya a regresar a dar testimonio de lo que vamos a decir del cielo, sino aquel que es Dios, que es Jesús. Vino a glorificar a Jesús porque Él es el que le dio la sanidad y sabiendo que Él es Dios. Ahora, ¿quién fue este? Un extranjero. ¿Quién es el extranjero? Un samaritano. Acuérdense, no los quieren a los samaritanos. También vemos otra historia en Juan capítulo 4 versículo 9, una historia muy conocida, ¿verdad? Y dice aquí, y no queremos leerla toda, pero porque usted ya se la sabe, eso espero, y si usted tiene tiempo pueda usted estudiarla, esta lección. Dice, capítulo 4, dice, desde el versículo 6, dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Hermanos, aquí vemos acerca de quiénes, de la mujer samaritana. La mujer samaritana entonces va al pozo de Jacob a sacar agua. Y pues bueno, ya nos han explicado ciertamente a una hora en el cual hace mucho calor y bueno, ya fueron las mujeres judías, ya fueron por agua, ahora les toca a las mujeres samaritanas poder ir por agua, entonces llegan y el que está ahí sentado es el Señor Jesús. No se llevaban, no se trataban entre judíos y samaritanos, ahí había una disputa, ¿verdad? Ahí había un conflicto entre ellos. Entonces, hermano, podemos ver acerca de esta mujer que llega y el Señor Jesús le pide agua a esta mujer. Y él mismo le dice, bueno, si tú supieras quién es el que está aquí, tú le pedirías el agua de vida. Nosotros sabemos quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Es el agua de vida. Después, ¿verdad? Dice en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, desde el versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. No, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de ¿quiénes? No le dice de los samaritanos, no le dice de los gentiles, no le dice acerca de otros pueblos, sino está hablando de aquella identidad que Dios puso. No la puso el hombre, la puso Dios, que es Israel. Y entonces dice, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estamos, hermano, entendiendo acerca de que, si usted puede ver el mapa, vamos viendo acerca de Samaria, y ahí dice, pozo de Jacob.
y bueno, está abajito de lo que es la región, no nada más como vamos a decirle que es el estado de Samaria. La capital del estado de Samaria, ¿verdad? Samaria, ahí está el Samaria centro, y en la parte de abajo es el pozo de Jacob, y después dice Sicar, Siquem, y después Cisjordania, bueno, lo que es ahorita, y lo que vamos viendo acerca de lo que es el pasado, hermanos, y usted lo puede observar dónde está el pozo de Jacob, y es interesante, porque así usted puede ubicarse cuando dan esta historia, dónde es y qué era lo que estaba pasando, y en ese monte, y de ese monte, ¿verdad? Dicen, bueno, es en Jerusalén, ¿por qué? Porque ahí está el monte, y bueno, van a haber un conflicto porque ¿cuál es el monte? ¿Cuál es el monte acerca de ello? El monte Moría, acerca de donde fue Jacob e iba a sacrificar a Isaac. ¿Y cuál es ese monte Moría? O el monte Moría es donde estaba el templo de Salomón, después era el templo de lo que era el templo, la reconstrucción del segundo templo con Nehemías, Esdras y el regreso con Zorobabel, y después es la ampliación con Herodes el Grande. Entonces, bueno, podemos ver acerca de ese lugar y dicen, ahí se tiene que adorar. Por eso le dice el Señor Jesús, bueno, ni en ese monte ni en aquel ya no se va a estar adorando. ¿Y por qué, hermanos? Pues la situación es que tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y eso dice el versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, vamos entendiendo Galilea, Samaria, y ahora vamos a ver Judea. Judea en los últimos minutos que nos restan, hermano, es en el libro de los Hechos, y retomando lo que es la semana pasada, esa enseñanza. Yo creo que usted se la sabe de memoria, el capítulo 1, versículo 8 de este pasaje, hermano. Yo creo que se lo han dicho en la escuela dominical, en las predicaciones. Usted ha escuchado tantas veces, hermano, la predicación y enseñanzas. Qué bueno que usted está escuchando sana doctrina. Y bueno, vamos a ir estudiando un poquito más. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, hermanos, para entender este versículo, vamos a verlo en el versículo 3. Y vamos a estarlo estudiando aquí, hermanos. Y dice en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estuvo 40 días. Llegaba el día del Pentecostés, 10 días después. Entonces, hermano, podemos irlo entendiendo acerca de eso, de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y bueno, vemos en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, y les hace, ¿verdad? Aquí vemos una pregunta que le están haciendo los discípulos al Señor Jesucristo, y dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y entonces, hermano, antes de poder proseguir, debemos de entender quiénes serán estas personas. Dice ahí, ¿verdad? Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos. Hermanos, los discípulos, acuérdense que ellos eran de Galilea, estaban en este momento en Jerusalén, 40 días después de la resurrección del Señor Jesús. Ellos son de Galilea, pero están en Jerusalén. En Jerusalén, enfrente de lo que es Jerusalén, hay un monte, que es el Monte de los Olivos. Enfrente del Monte de los Olivos, enfrente del Jerusalén está el monte, y en la parte de abajo, hermanos, del Monte de los Olivos, es lo que es el huerto del Getsemaní, en las faldas del Monte de los Olivos, para que usted vaya ubicando. Entonces, el Monte de los Olivos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba con sus discípulos,
¿Y quiénes eran? Eran gente de Galilea. Acuérdense de dónde estaba Galilea, en la parte norte, después en el centro Samaria y en la parte de abajo sur es